Si a Alexei Shirov lo hemos bautizado como el Leonardo da Vinci del ajedrez, tiene mucha lógica que sea uno de los jugadores más frecuentes en este rincón de los inmortales, y no solo por sus victorias muy brillantes, sino también por la brillantez que él aporta a algunas de las partidas que pierde. Hoy vamos a ver una de las que gana. Estamos en 2002 en la Liga Alemana por Equipos, que es una de las competiciones de ese tipo más fuertes del mundo, es anual. Con blancas, nuestro héroe de hoy, el gran maestro hispano-letón Alexei Shirov, y con negras otra vez el neerlandés Luc Van Velle. Les prometo que yo no tengo nada personal contra Van Velle, pero es la tercera ocasión en la que aparece como víctima, como perdedor, en este rincón de los inmortales. Shirov arranca la partida con el peón de rey, defensa siciliana de Van Velle con C5, y después de caballo F3, caballo C6, Shirov, en lugar de romper en el centro, como se ha hecho millones de veces con D4, desarrolla primero el otro caballo, caballo C3, caballo F6, y ahora ya se desvía definitivamente de las líneas más normales y juega alfil B5, dama C7, enroque corto, E6, como ven es una variante poco usual de la defensa siciliana. E6, después de ver esta partida, tal vez haya que poner esa jugada ya en entredicho, porque, bueno, no les voy a adelantar nada, pero E6 es el principio de los problemas estratégicos que van a sufrir las negras, en este caso Luc Van Velle. Shirov desarrolla su torre recién enrocada a la casilla E1 y aquí Van Velle se mete en un jardín poco recomendable cuando uno se enfrenta a un jugador tan sumamente creativo como Alexei Shirov, y juega caballo G4, que bueno, contra otro tipo de rival este plan puede ser interesante. Las negras, como tienen la dama y el caballo coincidiendo en su radio de acción sobre el punto H2, pues tienen amenazas del tipo de caballo D4 o incluso de jugar alfil D6, en fin. Esa jugada caballo G4 tiene su idea, pero Shirov, fíjense lo que hace, primero elimina el caballo que iba a saltar a D4, alfil por C6, B por C6, y ahora juega E5. Una jugada estratégicamente muy justificada, porque ahora las negras, si no quieren quedarse constreñidas con esa cuña blanca en E5, tienen que romper o en D6 o en F6. Pero si rompen en D6, después del cambio de los peones ahí, estos dos peones negros en C6, C5 estarían doblados y serían débiles. Por tanto, Van Velle rompe por el otro lado, F6. Shirov rompe ahora en D4, cambio general, C por D4, dama por D4, caballo por E5, caballo por E5, F por E5, torre por E5, y aquí hay que parar. Esta posición es muy importante para comprender lo que va a pasar a continuación. Bien, en principio podríamos decir, bueno, pues las negras están haciendo un buen negocio. Tienen la pareja de alfiles y tienen mayoría de peones centrales. Tienen los dos peones en las dos columnas centrales, las blancas no tienen ninguno. Bueno, de desarrollo, aunque las blancas están un poco adelantadas, pero de momento no parece que eso sea el fin del mundo, ni mucho menos. No parece peligrosa la desventaja de desarrollo por parte de las negras. ¿Están bien las negras? No está nada claro, porque en realidad el problema es que las negras ahora tendrían que ser muy precisas en su desarrollo para no tener problemas precisamente en las casillas negras, y enseguida van a entender por qué. En esta posición lo que había que haber jugado por parte de Van Velle es D5 en este momento, porque entonces la dama de C7 estaría defendiendo el flanco de rey, y eso va a ser un elemento fundamental. El hecho de que eso no sea posible va a marcar esta partida.
Es verdad que después de D5 y con el plan alfil D6, las blancas podrían sacrificar la calidad, jugar en un momento dado alfil F4, permitir la captura en E5, de manera más o menos similar a la partida, pero, y el pero va con mayúsculas, con la dama negra contribuyendo a la defensa de su flanco de rey, que es lo que no va a ocurrir en esta partida. Van Velde, como ya vimos hace 2 semanas en la partida que perdió, a veces es un jugador superficial, no afina lo suficiente. Y entonces él juega alfil E7 pensando que ya tendrá tiempo de jugar D5. Y dice, bueno, primero juego alfil E7, me enroco, amenazo alfil F6, pero esa jugada es claramente mala y Sirov la aprovecha de inmediato simplemente proponiendo el cambio de los alfiles de casillas negras, porque eso va a dejar débil todo el complejo de casillas negras del flanco de rey y también la casilla D6, que es muy importante. Y además ahora hay también problemas tácticos, porque alfil por G5 sería muy malo para las negras. Después de torre por G5, la torre y la dama están amenazando el peón de G7, que no tendría ninguna defensa razonable. Entonces, ¿qué hacer? Si ustedes preguntan a sus amigos inhumanos, probablemente la respuesta sea dama D6, pero dama D6 no es una jugada humana, es una jugada de máquina muy fea. Quizás sea la menos mala que tengan las negras, pero después de dama D6, obviamente Sirov no hubiera cambiado las damas. Hubiera jugado, por ejemplo, dama E3, y luego con torre D1, desarrollando su última pieza pasiva, atacaría a la dama de D6. No es una jugada que un ser humano quiera hacer, digamos, de motu propio, ¿no? De modo que Van Velde, pues descartando todas las que he dicho, opta por jugar alfil D6. Y después de todo lo que les he explicado, muchos de ustedes ya habrán adivinado cuál fue la respuesta de Alexei Sirov, a quien le importaba un auténtico pimiento que le comiesen la torre en E5. Simplemente jugó alfil F4, sacrificando la calidad, porque no hace falta ser gran maestro para comprender que después de alfil por E5, este alfil en E5 sería un auténtico monstruo. Valdría mucho más que una torre, sería el dueño de todo el tablero prácticamente. Bien, con independencia de las pérdidas tácticas inmediatas que también habría, pero en términos estratégicos, quiero decir, ¿no? Por tanto, bueno, la torre de E5 de momento es incomestible. Entonces, ¿qué se puede hacer con negras? Bueno, pues echar a la dama de aquí, con C5. Y después de dama E3 hay que tener cuidado, porque una de las amenazas de las blancas es este salto del caballo a B5 tocando la dama y el alfil a la vez. Por tanto, hay que evitarlo con A6. Pero ahora Sirov ya va lanzado, digamos, en su ofensiva, y aprovecha que este peón de E6 está clavado por la artillería pesada blanca sobre el rey negro y juega caballo D5 atacando la dama negra, que no tiene francamente muchas casillas aceptables. Probablemente la mejor es dama C6. Pero ahora Sirov piensa un poco sobre cómo puede dar una vuelta de tuerca más y encuentra el modo. Torre G5. Las amenazas siempre por casillas negras son realmente tremendas. Fíjense que la dama en E3 en cualquier momento puede ir a G3 tocando otra vez el peón de G7, que ya está amenazado de por sí. Entonces, ¿qué se puede hacer con negras aquí? Pues poca cosa. Si alfil por F4, sencillamente caballo por F4, porque ese caballo luego puede saltar, por ejemplo, a H5, o puede sacrificarse en G6 si las negras avanzaran ese peón. Bueno, Van Velde decide atacar la torre de H6, pero Sirov, fiel a su estilo, tiene clarísimo que aquí lo importante es explotar la debilidad de las casillas negras, y por tanto deja su torre atacada ahí y se come el alfil de D6. Claro, el alfil de D6 pues no tiene mucho sentido
retomarlo ahora, por tanto hay que comerse la torre de G5, no hay nada mucho mejor, y ahora una jugada típica de Alexei Shirov. No caballo C7 jaque para comerse la torre de A8, porque, insisto, este alfil de D6 es la pieza clave de la posición, por tanto Shirov activa su única pieza pasiva, torre de 1, y defiende indirectamente su alfil por rayos X, porque si dama por D6, caballo F6 jaque y torre por dama. Como todas las piezas negras estarían muy mal desarrolladas o simplemente pasivas, la posición estaría en ese caso totalmente ganada por las blancas. ¿Qué hacer aquí? Bueno, las blancas amenazan muchas cosas. Por decirles una, sería caballo B4, B de Barcelona 4, aquí, atacando la dama negra, y si C por B4, dama por G5, se amenaza un mate en E7, que es prácticamente imposible de defender, salvo sacrificando la dama por el alfil. Entonces, Vanveli encuentra una semidefensa, por lo menos para poder seguir jugando un rato más. Torre H6, de manera que si ahora caballo B4, C por B, dama por G5, las negras tal vez podrían jugar rey F7, porque la torre en la sexta fila está contribuyendo a la defensa. Bien, pero hay cosas bastante mejores que hacer aquí por parte de las piezas blancas. Por ejemplo, caballo E7, atacando la dama de C6, que francamente no tiene muchas casillas. Si la dama retrocede a B7, estaría absolutamente desconectada de la defensa de su rey, por tanto, después de dama B7 seguiría dama por G5, y bueno, no hace falta que ustedes analicen mucho para comprender que esa posición estaría totalmente desesperada para las negras. Por tanto, Vanveli lleva su dama a A4 con la idea de que tal vez contra dama por G5 pueda jugar dama H4. Pero Shirov sigue jugando con gran precisión y ahora hace una jugada exacta. Dama F3, atacando la torre de A8, que está defendiendo el alfil de C8 atacado por el caballo de E7. Como la torre no puede ir a B8 porque esa casilla está batida por el alfil de D6, si se va a A7 deja indefenso el alfil de C8, por tanto, ¿qué hacer aquí con las negras? Bueno, como Vanveli tiene ventaja de material, pues decide soltar lastre. Entrega el alfil en B7, atacando la dama, dama por B7 y torre de 8 para que al menos la torre contribuya a defender. Pero entonces Shirov hace un remate muy elegante que pone fin a esta partida. Caballo G8, atacando la torre, y contra torre H8, dama F3, francamente muy elegante. Se amenaza mate en F8, y contra torre por G8, dama H5 jaque, y Vanveli se rindió, porque después de G6, dama H7, no habría ninguna defensa razonable contra los dos mates que están amenazando las blancas. Seguramente ustedes podrán encontrar muchas partidas con este tema estratégico, debilidad de un complejo de casillas del mismo color, pero encontrarán muy pocas con la belleza, con el sello personal del artista Alexei Shirov.